Milei decidió que sus primeros días de gobierno debían ser a todo o nada. Esto hizo que busque afectar casi como un goce, lo calificaría de perverso, afectar todo lo que pueda del Estado y todo lo que pueda de los derechos construidos hasta hoy en estos 40 años de democracia. Quiero decir, me han escuchado repetirlo, perdonen que lo haga nuevamente, pero digo, tanto el decreto como la ley ómnibus abarca todo lo que quieran encontrar. En la cantidad de artículos que tienen, casi 700 entre el DNU y la ley, entra a todos los sectores del Estado y toca muchos derechos, de frente o por los costados, pero los toca. Y uno piensa, ¿le falta inteligencia política a este gobierno? ¿Por qué en poco menos de un mes se construyó tantos adversarios políticos y enemigos políticos? ¿Por qué decidió jugar fuerte de entrada? Lo hizo violando la Constitución, ya lo hemos dicho también. Lo hizo con un discurso soberbio y con un discurso que además nos promete una mejor vida a 45 años si somos Irlanda o a 15 años para salir del túnel, como dijo a nuestro colega Mauro Federico, creo que fue esta mañana. Y la pregunta del por qué hizo todo de la manera que lo hizo, queriendo pasar por encima de la ley, queriendo pasar por encima del Congreso, queriendo atropellar las instituciones de la democracia. Lo hizo porque de verdad que desconoce la necesidad de construir acuerdos en la política, la necesidad de reunir a las partes, la necesidad de pasar por el Congreso. Lo desconoce, ignora ese procedimiento, ignora los mecanismos del mercado, del Estado. Quienes lo rodean lo asesoraron mal. ¿O estamos frente a un presidente que en realidad nada de eso le importa? Solo le importa su tarea mesiánica, entre comillas, para imponer lo que quiere imponer. Y esta pregunta no es menor. ¿Por qué? Porque lo que pasó estos días es que algunos actores de la oposición empezaron a levantar estos pequeños muros que le van construyendo un laberinto a Milei. El primer paso lo dio la CGT, cuando hizo esa pequeña movilización a tribunales, pero hizo la presentación judicial. Reaccionó rápido la CGT, lo celebramos desde aquí. Reaccionó rápido. Y la justicia dio una respuesta, que ahora la vamos a repasar. Pero ahí dio el primer paso el sindicalismo. Bien, automáticamente todos pedíamos, me incluyo, que la dirigencia política aparezca, empiece a visibilizarse. ¿Para qué? Para que entonces la tarea a Milei, como es lógico en toda democracia, se le haga un poquito más difícil y que el atropello no sea tal. Y hoy, a partir de las comisiones que se fueron conformando en el Congreso para discutir la ley ómnibus, empezó a visibilizarse esa confrontación. Empezó a verse con nitidez cómo el gobierno te arma una comisión, lo pone de presidente al violento Desper, no respeta las normativas, no respeta las reglas del juego y se lleva todo puesto. Sin embargo, esa actitud denota, esa actitud autoritaria, denota que empieza a evidenciar que hay un otro. Ese otro es la oposición. Pero además se suma a la justicia que le dice a la CGT, sí, yo le voy a aceptar la medida cautelar, por tanto, todo queda suspendido hasta que vaya a la instancia suprema y defina. Le acepta a la CTA el mismo recurso y dice lo mismo, yo le voy a dar lugar a su medida, todo queda detenido, hablando del artículo que vincula la reforma laboral, hasta que los supremos tomen la decisión. Entonces, de pronto, lo que era un gobierno que encontraba en el 55% la excusa para pasarnos por arriba como si fuesen una topadora, dicen, bueno, pará porque el sindicalismo se movilizó, la justicia actuó, el sindicalismo convoca a otra movilización y a un paro, y la oposición, cuando llevan la ley al Parlamento, empieza a disputar. Mayores aciertos, menos aciertos, buena estrategia, mala estrategia, de verdad que no lo sé. De verdad que no lo sé, no voy a emitir opinión de eso porque no lo sé. Lo que sí sé es que Milei empieza a encontrarse con que los recursos de la democracia empieza a encontrarse con esos otros que son opositores que le dicen no, así no, presidente. Bien, y también la calle, por supuesto. Hoy, esta movilización de los hombres y mujeres de la cultura, la movilización
que se empiezan a expresar en los cacerolazos, los despidos en el Estado que empiezan a generar organización de los trabajadores. Entonces, el territorio que creía este presidente que tenía allanado porque el 55% había arrasado con todo, empieza a demostrarle que no. Empieza a demostrarle que va a encontrar reparo y mucho en lo que quiere hacer. Entonces, les propongo que nos paremos en esta situación de hoy. No es el mismo Milei de hace 4 días atrás. No digo que haya cambiado, digo, no tiene la vista limpia para sus intereses de cara al horizonte. No la tiene. Lo que empieza a tener entonces son obstáculos y obstáculos democráticos. Bien, lo que me pregunto es, ¿qué va a hacer este gobierno frente a estos obstáculos? Vamos a suponer que no pasa ni el DNU ni la ley ómnibus, se las vota en contra. ¿Con qué gobierno nos vamos a encontrar? Con un gobierno que para salir de este laberinto democrático que no toleran, ¿qué va a hacer? ¿Va a intentar pasarlo por encima? ¿Va a ir de frente a llevarse puesta la Constitución? ¿Se va a constituir como un gobierno cada vez más totalitario? ¿O va a advertir de la debilidad política que tiene y a partir de eso va a repensar su accionar? No sus políticas, pero sí su accionar, sí la metodología de cómo llevar adelante esas políticas. Y esto me parece que es medular, porque cuando uno le reclamaba a la dirigencia política que aparezca, y hoy, como decimos o hacemos nuestras críticas desde una humilde mirada, de cuando no aparecen, hoy que se los vio, que salieron por los medios, que hablaron, que marcaron su posición, empieza a entender entonces que esa amalgama se empieza a dar. Entonces la pelota vuelve a Milei, la pelota vuelve al gobierno. Miren, hay algunos periodistas que por algunos medios andan publicando, es un rumor, lo quiero poner ahí nomás. Andan diciendo que Milei habló con Villarroel hace pocas horas y le dijo, Macri habló, perdón, con Villarroel hace pocas horas. Y Macri le dijo a Villarroel, ¿vos estás preparada para asumir si Milei no puede? Tomémoslo como un rumor. Lo que quiero decir es que todo se empieza a desnudar tal cual lo suponíamos si la oposición aparecía. Ahí están los territorios a la vista. La calle es un territorio, no es todo, pero está. Ustedes dirán, hubo poca gente aquí, hubo poca gente allá, no importa, están, y están alerta. Y la calle está viva. Y la calle va a empezar a elevar la voz cada vez más, porque, insisto, porque van por todo, y por todos, y por todas. La organización política comienza a aparecer y la dirigencia también. No es menor pensar en cuál será esta segunda etapa de Milei, si encuentra el no. Una persona con un entorno que no están acostumbrados a que se les diga que no. A este anarquista, a este arlequín del anarquismo como es el presidente de la Nación, donde cree que se puede todo, donde cree en la ley de la selva, no tolera los límites, no tolera las normas, por eso no tolera la democracia, por eso no tolera el Estado, porque entre otras cosas el Estado te regula a partir de sus normativas y sus derechos. Te dice no podés hacer lo que querés, y a través de su Constitución, no podés hacer lo que querés. Milei en su mirada mesiánica está convencido que sí. ¿Qué pasa si se encuentra con el no? Y dejo la pregunta abierta, porque yo no sé. La escuchamos ayer a Patricia Bullrich, que en cuanto conoció que la Cámara del Trabajo dijo sí a la CGT, está bien, ustedes tienen razón, paremos la cosa acá, y le dio un argumento en su exposición el juez, y citó hasta el mismo Alberdi para argumentar el por qué entendía que no podía avanzar sobre ese artículo de la reforma laboral, ya salió rápidamente Patricia Bullrich a decir que el problema es esa Cámara. Porque es la lógica de siempre de la derecha cuando gobierna, de sus medios de comunicación. Siempre el problema es de aquel que reacciona ante una decisión política. El problema nunca es la desigualdad, nunca es el hambre, nunca es la falta de trabajo, nunca son los bajos salarios. Siempre el problema son los trabajadores cuando se movilizan o cuando cortan. Siempre el problema está en la consecuencia. Entonces, el problema para Patricia Bullrich y este gobierno no es que es inconstitucional esta ley y muchos de esos artículos. El problema es la Cámara. Bueno, tarde o temprano, tal es la ceguera, tal es la soberbia, tal es su ser autoritario, que empiezan a entender
que todos aquellos que se le opongan son el problema. Y vos podés creer que uno es el problema, que dos son el problema. No podés creer que todo el pueblo argentino es un problema. Y cuando digo todo, quizás es exagerado, pero digo al menos las víctimas directas de su política. Entonces, si vos crees que el problema era el peronismo y no entendiste que el peronismo no es un lugar al que vas y destruís, no, el peronismo es una construcción subterránea que a veces se hace muy visible, es un tejido social el peronismo. El campo nacional y popular es un conjunto, es una pluralidad de expresiones que defienden su rol histórico, que se defienden y se ven como actores y sujetos políticos y sociales. Entonces vos no podés creer que un farmacéutico es tu enemigo porque le querés destruir a la farmacia de barrio. No podés creer que el grupo de jubilados es tu enemigo, que los actores son tus enemigos, que los clubes de fútbol son tus enemigos, que aquellos que no quieren que endeudemos el país son tus enemigos, que los que defienden la pesca argentina son tus enemigos, que los que defienden la tierra argentina son tus enemigos. Si crees que todos son tus enemigos simplemente porque no comparten lo que tienen que compartir según tus propios intereses, tarde o temprano vas a tener que advertir que el problema sos vos. Si no lo advertís, estamos frente a un dictador. Si lo advertís, vas a tener que retroceder. Entonces, ese rol de la oposición, que se empieza a visibilizar, lo puede encontrar a Milei frente a un espejo en el cual no quiere mirarse, que es el espejo de la debilidad política que siempre se tiene cuando entendés que estás en un sistema democrático, donde hay minorías representadas de distintos lados. La democracia nos hace fuertes si se ejercen los derechos que ella nos garantiza, pero también nos debe hacer humildes y nos debe demostrarnos a nosotros mismos que también somos débiles. ¿Somos débiles ante qué? Ante los derechos de los demás, pero no una debilidad que nos pone en un rincón de ser pequeños, no, una debilidad que es elegida. Porque si no, termino creyendo que me pertenece todo, que lo puedo todo, y que voy por todo. Yo creo que en la medida en que la oposición se ponga de pie, como hoy empezó a marcar el camino, una oposición representada en todos los actores sociales, se le empieza a armar el laberinto a Milei. Laberinto que se construyó solo. ¿Por qué? Porque, insisto, ya no le pide a las fuerzas del cielo, ya cree que es parte de las fuerzas del cielo. Le dijo ayer a Esper, bienvenido a las fuerzas del cielo. Bueno, en este laberinto empieza el presidente a caminar. ¿Qué es lo que hará? No lo sé. Lo que sí sé es que hay que construirle un laberinto cada vez más grande. Si decide respetar la democracia, el laberinto desaparecerá. Y si no, habrá que construirle cada vez más caminos inciertos. Porque los que tienen que vivir con cierta incertidumbre son aquellos que van en contra de los derechos del pueblo, y no el pueblo, a partir de la decisión de un hombre que cree merecerlo todo, que cree saberlo todo, que cree poder hacerlo todo, porque ganó en un balotaje con 14 millones de votos. Es cierto, de los 14 millones son el 56% de los que fueron a votar. En la Argentina hay 30 millones, un poco más de personas que pueden votar. Pero los argentinos somos 46 millones. Ojo con creerse con derecho a merecerlo todo. Porque el único horizonte al cual llegás después de recorrer ese camino donde crees merecerlo todo es la soledad. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles.